Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, amigos de todos los lugares donde nos están viendo. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Vida para Todos, el pastor Federico Núñez, desde San Isidro, Costa Rica, para ustedes, con ustedes, compartiendo este tiempo, una palabra del Señor. Sea el Señor bendito en este día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Quiero compartir con ustedes una palabra. Si me acompañan, vamos a dar comienzo en el libro de Juan, capítulo 14, dice la palabra en el verso 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Comienza diciendo este pasaje acerca del amor y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo que Jesús está diciendo aquí, en otras palabras simples, para poder traducirlo de manera simple, es que el amor a Dios va a conducir a la obediencia a Dios y a la obediencia a su palabra. Ahora, Jesús prometió a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos, Él hace una promesa, está haciendo una promesa y dice, les prometo a los que aman y obedecen mis mandamientos que voy a enviar sobre ustedes un Espíritu a quien en esta palabra le llama consolador para que les acompañe para siempre. En el griego, en el hebreo, el paracleto de Dios va a estar con ustedes siempre. Dice, Dios va a enviar un Espíritu para no dejarnos huérfanos, para no dejarnos solos, para no dejarnos abandonados. Él dice el verso 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me van a ver. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quedé reflexionando, quedé pensando cuando leí esto, ¿cómo es que vamos a darnos cuenta en aquel día? ¿Cuál es ese día? Estaba pensando y analizando cuál es ese día. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cuál día? El día que comencemos a hacer uso de ese Espíritu que Él nos ha dado. El día que nos empecemos a dar cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no? Porque dice, va a estar en ustedes, ¿no? Nos acompañaría y viviría con nosotros. Eso dice la palabra. Dice, el Consolador para que los acompañe siempre. Es decir, Él va a vivir siempre con nosotros. Cuando uno lee esto, dice, Señor, yo quiero vivir esos días donde el Espíritu Santo se manifieste. A veces no nos damos cuenta si está o no está el Espíritu Santo con nosotros. Quiero llevarles un minuto al libro de Isaías en el capítulo 61. Isaías capítulo 61 en el verso 1 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Quiero parar ahí con este texto. Esta es una profecía, este pasaje es una profecía donde el Señor anuncia, donde Isaías está anunciando la venida del Mesías y en el poder en el que le va a venir y en la unción en que va a ser enviado, de la manera en que se va a manifestar y de la forma en que se va a presentar al mundo. Él dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Isaías habla como el tiempo ya pasado, como que ya ha visto a Jesús, ¿no? Como que está en el mismo lugar de Jesús. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y donde quiero detenerme esta tarde para reflexionar con ustedes, dice,
el Espíritu del Señor omnipotente, omnipotente, ¿no? Isaías habló proféticamente del Mesías que vendría con una unción y con un poder, el Espíritu del Señor omnipotente. Me quedó esta frase y quiero compartirla con ustedes. El Espíritu del Señor omnipotente está en mí. Y Jesús dijo en Juan 14, yo voy a enviarles a ustedes el Espíritu para que esté con ustedes. Es el mismo Espíritu omnipotente del que hablas Isaías capítulo 61. Sí, efectivamente, es el mismo Espíritu del que habla Isaías. El Espíritu que reposó en Jesús, el Espíritu que estaba en Jesús, el Espíritu del Señor omnipotente, no solamente está en el Mesías prometido cuando vino y se manifestó de manera maravillosa, sino que también dice la palabra que el mismo Espíritu omnipotente está con nosotros todos los días. Esta unción espiritual que hoy tienen los hijos de Dios, aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos, es una especie de poder para superhéroes. Cuando uno ve alguna de esas películas de superhéroes de Marvel y ve el poder que tienen esos superhéroes, ¿no? Todo ficticio, obviamente, ¿no? Pero dice el Señor, yo le voy a dar a ustedes un poder omnipotente. Es decir, omnipotente significa que todo lo puede, que todo es posible. Recuerden ustedes que nosotros con nuestra fuerza estamos limitados, pero dice, lo que los hombres no pueden, Dios lo puede. Lo que es imposible para los hombres es totalmente posible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipotente. Pero a su vez, Él nos ha regalado a nosotros, nos ha conferido una unción, ¿no? Una unción tan poderosa que dice el Señor, la unción del omnipotente Dios está sobre ti, estás autorizado a usarlo, estás autorizado. Juan 14 dice, va a estar con ustedes, va a vivir con ustedes, se va a manifestar en ustedes y se van a dar cuenta de que están ustedes. Ahora, es interesante porque hoy somos como una especie de superhéroes, pero estamos encerrados en una jaula. En una casa, mejor dicho, ¿no? Pero para el que es un superhéroe, a diferencia de esto, para un ungido de Dios, para alguien que está ungido en el poder del Espíritu Santo, el encierro no es un inconveniente. Porque para Dios no existe la distancia física, para el Espíritu de Dios no existe la distancia física. Es decir, que no es un inconveniente el hecho de que hoy estés en tu casa, ya que podemos hacer uso de ese Espíritu omnipotente que está en nuestras vidas de manera eficaz, ¿no? De manera eficaz para bendecir a otros. Por eso es que dice, ¿para qué está el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Para qué el Espíritu omnipotente de Dios nos acompaña? ¿Para qué el Consolador, el Espíritu Santo está en nuestra vida? Para lo mismo que le fue dado a Jesús. Para lo mismo que le fue dado al Mesías de manera inicial. Jesús cuando nos entrega a nosotros dice, ese Espíritu va a estar con ustedes y ustedes lo van a poder todo. Va a estar con ustedes, los va a acompañar, va a estar siempre. Y yo imagino esto y digo, Señor, yo quisiera usar el Espíritu de Dios de la misma forma que lo usó Jesús. Dice Jesús, por ejemplo, ¿para qué le fue dado a Él? Vaya pensando en lo que el Espíritu de Dios que usted tiene, ¿para qué le sirve? Dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el Evangelio, ¿no? Hoy estoy yo, a través de este medio, anunciando el Evangelio. Hay muchos y creo que hay miles de pastores utilizando recursos similares en todo el mundo a causa de esta pandemia, utilizando recursos similares y no estamos en una iglesia, estamos en la casa, está en una oficina, está en un lugar privado de un hogar, en un lugar recóndito de la casa, predicando el Evangelio. Es decir, el Evangelio no se puede retener porque estemos encerrados. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir anunciando. Y usted dirá, pero yo no puedo ir a la casa del vecino, no puedo ir a la casa de mis amigos, pero tienes un montón de contactos en tu teléfono. ¿Cuántos contactos tiene tu teléfono? ¿Cuántos contactos tiene tu Facebook? ¿Cuántos contactos tiene tu Instagram?
Seguramente hay más de un centenar de personas que dicen ser en alguna manera amigos tuyos y si están en tu teléfono son contactos, personas cercanas. Es decir, son personas a las cuales tú podrías hoy desde tu casa predicarles el evangelio de una manera hermosa, de una manera práctica, de alguna manera ingeniosa, ¿no? Tratar de llevarle la palabra. Dice, el Señor me ungió no para quedarme así, bueno, ahora no hago nada porque estoy encerrado, ahora estoy aquí limitado a tiempo y espacio y no puedo hacer nada. Sí puedes hacerlo porque el Espíritu no está encerrado. Tú estás encerrado, pero no Dios. Tú estás encerrado. Dice, me ha ungido, tú has sido ungido para anunciar el Evangelio aún desde tu casa. Luego dice, me ha enviado a sanar a los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, ¿no? Proclamar, anunciar las buenas nuevas y a proclamar y liberar los cautivos, a vendar y sanar corazones. Algunas versiones dice a vendar los corazones. Otra versión dice a sanar los corazones, ¿no? Está hablando de reparar esas cosas internas que han sido dañadas. Quizás alguna relación con la familia, con las amistades, con personas muy cercanas que hoy lo tenés en el ámbito de la casa. Personas que en algún momento de la vida se rompieron las relaciones. ¿Por qué no reparar eso? ¿Por qué no reparar? ¿Por qué no hacer una cirugía interna y reparar los daños del corazón? Dice, me ha enviado para sanar corazones heridos. ¿Quién te ha herido? ¿O a quién has herido? Es la pregunta. ¿Quién te ha herido o a quién has herido? Si alguien te hirió, es el momento de escribirle un mensaje, decirle, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y si a alguien heriste, podés escribirle un mensaje, utilizar ahora todos los medios que tenés y decirle, mira, yo quiero pedirte perdón por lo que te hice. Es el momento de reparar, el momento de reparar. Para algo el Señor nos detuvo, no es por algo el Señor nos ha contenido aquí y tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Aprovechar bien el tiempo. Dice, me ha enviado a sanar los corazones y a proclamar liberación. Tienes que soltar a aquellos que no pueden perdonar. Tienes que soltar a aquellos que no has querido perdonar. A la familia, a los padres, a los parientes, a aquellos que te han dañado, a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que de alguna manera te lastimaron, pero tú los tienes a cautivo porque no los perdonas. Dice, suéltalos. Suéltalos en el nombre de Jesús. Perdónalos ahora. Es el momento del perdón. Dice luego, esta unción omnipotente que me ha dado el Señor es para pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Yo creo que este es el año dedicado a la libertad. Tenemos que decir, Señor, yo voy a salir de esta pandemia, pero voy a salir habiendo liberado a los cautivos, habiendo liberado a aquellos que yo tenía atados, que estaban enlazados a mí, que estaban atados porque yo no podía perdonar, porque yo no podía arreglar cuentas con esas personas. Es tiempo de arreglar cuentas. Vuelvo a reiterar, ¿cuántos contactos tienes en tu teléfono? ¿Con cuántos de ellos estás de alguna manera herido? ¿Con cuántos de ellos no los hablas hace rato porque tienes un problemita allí que tienes que corregir, que tienes que arreglar? Eso no es bueno, porque el Señor te ha dado el Espíritu omnipotente. El Espíritu del omnipotente está sobre ti. Te ha ungido el Señor, no solamente para predicar desde una plataforma o desde un púlpito, sino te ha dado el Espíritu omnipotente para perdonar. Para perdonar, dice la palabra, el Espíritu del Señor está para consolar a los que están de duelo. No, esto es la causa, a los que están de duelo se están lamentando. Están lamentando, pero tú tienes que decirle, yo estoy aquí para sanar tu dolor. Yo estoy aquí para sanar tu dolor, para consolar a los que están de duelo. ¿Quién es el que consuela? Aquel que tiene el Espíritu, la unción del Omnipotente. No esperes que ellos vengan a ti. Como seres humanos decimos, cuando Él venga y me pida perdón, o cuando ella venga y me pida perdón, yo voy a perdonarlo. Pero primero tiene que dar él o ella el paso de fe. No esperes eso. Tú eres el ungido. Tú eres la persona sobre la cual Dios depositó el Espíritu del Dios omnipotente.
Tú eres la persona que tiene el Espíritu de Dios, no tiene que esperar. A ti Dios te envía a ellos. Es el momento de la reconciliación con tu prójimo, de la reconciliación con tu familia, de la reconciliación con tus amigos. Es el tiempo de reconciliar, de confortar a los dolientes, de llevarle alegría. Quizás ellos también están allí lastimados, heridos. ¿Por qué no llevarles alegría? Dice la palabra, a confortar a los dolientes. Llevarles alegría. Mándales una canción y dile, esta canción es para ti. Puedes ahí escribir en WhatsApp, escribir allí en internet, decirle, mire, esta canción, mire, ahí se mandan tantos memes hoy. Algunos sin sentido. Algunos que la verdad dan ganas de borrar antes de verlo. Pero escribe con sentido. Escribe realmente con sentido. Dile allí, escribe una canción o mándale un poema. Dile, este poema es para ti porque siento que tengo que llegar a ti con algo y quería llegar a ti con esta canción, con este poema o con estas palabras que salen de mi corazón para ti. Pero yo quiero llevarte alegría. Mándale una canción de gozo. Es tiempo de confortar a los dolientes. Es tiempo. Se me ha enviado, dice, a darle corona en vez de ceniza. Se me ha enviado a darle corona. Gozo en lugar de impotencia. Gozo en lugar de impotencia. Ahora yo pregunto, ¿está presa esta unción? ¿Acaso la unción por el hecho de que estemos en la casa está presa? El Espíritu de Dios no puede ser apresado. El Espíritu de Dios que está en ti no está apresado. Es el momento en que tienes que orar con el Espíritu omnipotente que está en ti, que puede mucho. Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Yo añadiría, la oración del Espíritu omnipotente del justo puede mucho, muchísimo. Muchísimo. Es hora de decirle, Señor, yo quiero ser realmente un superhéroe desde mi casa. Yo quiero ser el héroe. Yo quiero orar, quiero hacer una lista de oración por aquellas personas que son cercanas a mí. Haz una lista de oración, motivos de oración. Dile, Señor, voy a orar por mis amigos, voy a orar por esos 800 amigos que tengo en mi contacto, voy a orar por tantos amigos, 1000 y 2000 y 3000 que están en Facebook, voy a orar por los de Instagram, voy a orar por las personas con las cuales trabajo, voy a orar quizás por mis jefes, por las personas cercanas, voy a orar también por los parientes que están en otros lugares, lejos quizás tuyo, voy a orar por pueblos, por personas, voy a orar por aquellos que no conozco, pero Señor, voy a tomar incluso una tribu étnica, un grupo étnico para orar. Es decir, la oración que está en ti es tan poderosa que puedes orar allí en el rincón de tu habitación, que puedes orar sobre tu cama o de rodillas en tu cama y la oración puede cambiar el curso de la historia de otra persona. También obviamente va a cambiar el curso de la historia tuya porque el Espíritu de Dios está en ti, ¿no? Yo creo que es momento, es el tiempo de decir, Señor, voy a hacer una lista de oración. El Espíritu del Omnipotente que estaba en Jesús está también en ti, querido hermano, querida hermana, en ti, te acompaña, vive el Espíritu Santo en ti. Y Jesús decía allí en Juan 14, Él decía de esta manera tan interesante, si ustedes me aman y me obedecen, yo les voy a pedir al Padre para que les dé otro consolador, el mismo que me dio a mí, para que les voy a dar a ustedes, para que esté con ustedes. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Y dice, en aquel día, es decir, en este día, hoy, en este momento, podemos darnos cuenta de lo que nos ha dado el Señor. Puedes orar por un enfermo por teléfono y puede sanarse. Seguramente sabes los nombres de algunas personas que están afectadas por este problema. Puedes orar por teléfono. Tú tienes la autoridad para orar. Tienes el poder para orar.
Tienes la fuerza para orar. Solamente tienes que saber por quién estás orando y el Espíritu Santo omnipotente que está en ti va a obrar de manera poderosa. Y ese día, en ese momento, cuando veas que la respuesta de Dios es producto de tu oración, te vas a dar cuenta que eres un superhéroe. Eres un superhéroe espiritual. El superhéroe que Dios quiere ver. Aquel que es usado con el poder omnipotente. El mismo poder que Jesús usó para levantar a Lázaro, para darle vista a Bartimeo, para levantar a una niña muerta, para levantar un muerto en un ataúd. El mismo poder está en ti. Tienes que usar ese poder que está en ti ahora. Porque dice el Señor, ustedes se van a dar cuenta aquel día de que yo estoy en mi Padre. Aquel día cuando vimos a Jesús, cuando supimos de Jesús, cuando leemos su historia decimos, wow, qué poder que tenía Jesús, qué tremenda unción que era. Realmente era un ungido de Jehová. Pero dice, ustedes se van a dar cuenta, lo leemos, decimos, Señor, qué poder. Dice, y ustedes, dice, yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Es decir, tenemos la misma cosa, tenemos la misma unción, tenemos el mismo espíritu. Y dice, y yo en ustedes, yo estoy ahí acompañándole con el Espíritu omnipotente, ayudándoles para que puedan ser personas de bendición. Yo doy gracias a Dios, porque sé que hay personas que en este momento están orando en sus casas. Pero ore con autoridad. No ore una oración lastimosa diciendo, Señor, si tú quieres, si tú realmente amas, si tú realmente te interesa, Señor. A veces hacemos una oración que ni nosotros creemos que va a surgir efecto. Tenemos que orar creyendo. Porque dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero usar el poder del Espíritu Santo que está en mí. Mire, yo creo que es momento de mantener activo al Espíritu Santo que está en ti. Es tiempo de levantar un clamor desde los hogares. Es tiempo de levantar un clamor desde tu casa. Es tiempo de levantar una oración poderosa desde tu casa por los que sufren en este momento, por las familias que han perdido seres queridos en esta pandemia. Orar por los enfermos de otro tipo de enfermedad, porque no solamente hay enfermos por esta pandemia, ya había enfermos antes de la pandemia. Hay muchos que están sufriendo por otro tipo de causas. Y seguramente van a haber muchos más posterior a esto. Y en este momento hay miles que están sufriendo. ¿Y qué estamos haciendo con el poder omnipotente que nos ha dado el Señor? ¿Qué estamos haciendo con el poder omnipotente que nos ha dado el Señor? Tenemos que usarlo y decir, Señor, el Espíritu del Omnipotente que le diste a Jesús, el Consolador que Jesús prometió que vendría del Padre para mí, está en mí y lo voy a usar. ¿Lo tienes? Si amas a Dios y has guardado sus mandamientos, Él enviará el Espíritu sobre ti. Si todavía no lo hizo, debes amar a Dios y guardar sus mandamientos, orar y el Espíritu vendrá sobre ti. Si amas y guardas sus mandamientos y ya tienes el Espíritu, es tiempo de usarlo. No es tiempo de guardarlo. No es tiempo de ponerlo en un claustro, en un cajón, debajo de la campana. No, es tiempo de levantarse. Es tiempo de resplandecer. Es tiempo de brillar. Es tiempo de compartir el poderoso Espíritu que Dios te ha dado a tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Haz tu lista de oración. Ora. Y verás realmente que Dios te está acompañando, que el Espíritu de Dios está en tu vida. Yo oro en esta tarde para que el Señor te bendiga y te use de manera ungida allí desde tu hogar. Déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día por cada uno de mis amigos que están allí y hermanos que están allí del otro lado escuchando este mensaje. Oro para que le unjas. Aún a los que están ungidos le des una doble porción de tu espíritu. Que le unjas otra vez. Para que desde el hogar,
y desde los hogares y desde miles de hogares alrededor de todo el mundo pueda haber oraciones que salgan poderosas para bendecir a las personas que están sufriendo. Es la iglesia la que tiene que sobrellevar el dolor de las personas ahora. Es tu Espíritu, Señor, el que está en nosotros, el que va a confortar a los heridos, el que va a quebrantar los corazones, el que va a sanar los corazones, el que va a proclamar libertad a los cautivos, el que va a consolar a los que están de duelo y confortar a los dolientes. Es el Espíritu que está en ti, es el Espíritu que está en ti. Oro, Señor, para que ese Espíritu se despierte en tu vida y ores de tal manera que puedas testificar a posterior y digas: Señor, reconozco que el Espíritu del Omnipotente está en mí y que Dios me ha ungido para estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Doy gracias a todos los que han venido, los que están allí del otro lado. Recuerda, si te gustó el video y crees que puede ser de bendición para alguien, dale like y compartilo con otras personas, con tus amigos. También podés tocar la campanita y suscribirte para el próximo video. Te amamos y desde aquí, desde San Isidro, Costa Rica, misioneros Federico y Flor Núñez, que está del otro lado de la cámara, te decimos: quédate en casa. Que Dios te bendiga.